y grande mandamiento. Entonces todos tenemos, fíjese, todos tenemos un desafío como cristianos, como hijos de Dios, y es el de aprender a amar sobre todas las cosas al Señor. Y esto lo hacemos en cumplimiento a su palabra. Amén. Debemos aprender a amar al Señor. Debemos, y de hecho debe de ser una experiencia que nosotros traslademos a nuestros hijos. Y ya de hecho el día domingo hablamos cómo llevar ese aprendizaje a nuestros hijos, y hablábamos pues de modelarlo. Por eso en la casa, mire, no puede faltar la oración cuando nosotros, por ejemplo, vamos a nuestra cena, vamos a nuestro almuerzo. O sea, nuestros hijos tienen que ver que nosotros damos gracias al Señor, de que nosotros no solamente nos sentamos, ¿verdad?, o sea, a comer, ignorando de dónde es la provisión. Y eso hay que enseñarlo siempre. Yo les he contado que de mi abuelo yo aprendí no solamente eso. Bueno, ahí nadie podía dejar de orar, ¿no? Todos teníamos que sentarnos y esperar la oración que él hacía. Y todos estábamos ahí pidiendo la bendición del Señor. Y luego por la noche siempre, y eso fue así todos los días, o sea, mi abuelo de 8 a 9 de la noche, él estaba orando, mi abuela estaba orando. De mi abuela aprendí todos los días, ella se sentaba a eso de las 4 de la tarde, fíjese bien, y ella comenzaba a escudriñar la palabra de Dios, pero de manera increíble. Ayer eran las 4, llegaban las 5, llegaban las 6 de la tarde y ella estaba leyendo la palabra de Dios. Lo que quiero decir con todo esto es que si yo como padre no soy consciente y no estoy generando buenos hábitos y buenas prácticas a mis hijos para que ellos entiendan que hay un Dios, que hay que honrarlo, no podemos esperar, o sea, algo diferente. Que nuestros hijos amen a Dios. Yo quiero que mis hijos amen a Dios. Pero la pregunta sería, ¿y qué miran en usted? ¿Que lo amamos? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto básico. Tenemos la demanda. Fíjese, hay toda una demanda, hermano, de parte de nuestro Dios, de aprender, fíjese, a amarle sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Obvio pues que por eso digo aprender, ¿verdad? Porque a lo mejor conforme vaya transcurriendo el tiempo, como hay muchas cosas que no las entendemos, luego las entendemos, vamos agregando nuevos elementos y nuevas cosas en nuestra vida, nuevas prácticas que nos van inclinando precisamente, oiga bien, a honrar el nombre de nuestro Dios. Entonces tenemos ese desafío. No solamente debemos aprender a amarnos entre nosotros, sino que también debemos aprender a amar a nuestro Dios. Debemos amar al Señor, ¿verdad? Somos personas, los creyentes somos personas, fíjese, que amamos a Dios, que amamos al Señor. Y de hecho la palabra de Dios, los evangelios, fíjese bien, nos va a educar, a enseñar para que entremos a una nueva cultura de vida, distinta, diferente a todo lo que nosotros vemos hoy día. Por eso estamos acá, pero no somos de ellos. Somos distintos, somos diferentes, porque usamos de principios y de verdades bien diferentes a las de todo el mundo. Fíjese bien, a lo que hacen las personas que nos rodean. Claro, eso nos vuelve, fíjese bien, nos vuelve
en personas distintas, diferentes. Porque no solamente estamos asistiendo a una congregación, sino que estamos comenzando a hacer las cosas de manera distinta, de manera diferente. Amén. Entonces eso es bien importante. Ahora, el amor a Dios o el amor al Señor Jesucristo, quiero decirle que no siempre va a ser una experiencia igual de satisfacción o una experiencia de agrado. El amor al Señor Jesucristo representó para el apóstol Pablo toda una experiencia de sufrimiento, de necesidades, de angustias, de persecuciones. Fíjese, todo por obedecer al Señor o ser fiel al Señor. No todo fue placer, no todo fue satisfacción. Ahora, lo admirable, y de hecho ese es como el punto básico del mensaje, lo admirable o ejemplar en el apóstol Pablo, es que esta variedad de experiencias no agradables en una persona, como eran las necesidades, las angustias, las persecuciones, nunca desanimaron el ánimo del apóstol Pablo. Fíjese, como para que él llegara a decir: verdad, ya no quiero seguir al Señor porque mira todas las necesidades que estoy atravesando. Ya no quiero seguir al Señor porque ahora me están persiguiendo. Ya no quiero seguir al Señor porque mire todas las angustias que estoy pasando. Fíjese que esto a mí me llamó la atención, porque ninguna de estas cosas desanimaron en lo absoluto el corazón del apóstol Pablo para ya no seguir al Señor. Si no, quiero decirles, cada una de estas situaciones, las necesidades, las angustias, las persecuciones, fíjese, cada una de ellas, lo que hacían en el apóstol Pablo era fortalecer su amor por Cristo. Lo fortalecían. Bien raro, ¿verdad? Porque cuando uno está pasando tribulación, está pasando alguna necesidad, lo natural es que nos desanimemos. Lo natural es que comencemos incluso a dudar del poder de Dios. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Cuando las cosas no me están sucediendo como yo quiero o como yo desearía, entonces yo no sé si usted se ha hecho en más de alguna vez la siguiente pregunta o interrogante: ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios a mí no me ama? A otros ama, a mí no me ama. Porque mire todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy atravesando. Pero fíjese que raro en Pablo, raro que ninguna de estas cosas lo desanimaron, sino todo lo contrario. Dice que todas estas cosas lo animaban y tomaba fuerza para amar más al Señor. Y ahí es donde vamos al versículo que nos trae exactamente esta noche. Yo quiero que vayamos a 2 Corintios 12:10. Y descubramos que hay ahí, porque ahí hay algo grande en esa palabra. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice, soy fuerte.
Fíjese. Mire lo que decía el apóstol Pablo, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Fíjese usted. O sea, por eso decimos que mero raro, ¿verdad? Qué raro esto. Porque en lo natural no actuamos de esa forma, no actuamos de esa manera. O sea, una prueba, una necesidad, una angustia, lo que hace es desanimarnos. Y lo que hace es, fíjese, incluso que lleguemos a dudar del amor a Dios. Pero Pablo decía, ellas son mi gozo. Ellas, dice, son mi alimento para aprender a amar más a mi Dios. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Mire, lo que se entiende es lo siguiente. Primero, que no es lo mismo, mire, sufrir en la vida por nuestras necedades, por nuestras ilusiones, por nuestras aspiraciones. Una cosa es lo nuestro. Pero cuando uno sufre por Cristo, sufre, fíjese bien, por la fidelidad que debemos al Señor, tratando, fíjese, de cuidarnos para no desobedecer su palabra. Entonces yo quiero decirles que la gracia de Dios usa estas circunstancias, usa estas situaciones, fíjese, las usa, oiga bien, para que nosotros aprendamos a conocer el amor, la gracia y el favor de nuestro Dios en nuestra vida. Si de algo el Señor se va a tomar, fíjese, para que nosotros aprendamos de su amor, aprendamos de su favor, de su gracia, de su misericordia, será precisamente, hermanos, todas estas difíciles situaciones que nosotros atravesamos en la vida. Mire, al sufrir por lo nuestro, tendremos de la vida lo que hayamos sembrado. Pero al sufrir por causa de Cristo, nunca estaremos solos, sino veremos la gracia, el favor del Señor acompañándonos en cada circunstancia difícil. Entendiendo por la palabra, fíjese, del Señor, que hay recompensa grande para aquellos que sufren por causa del Señor, aquellos que no se desaniman, aquellos, fíjese, que no dudan del poder de Dios en medio de las circunstancias difíciles, sino todo lo contrario. Las usa, o sea, para fortalecerse. Las usa como materia prima, fíjese, para entender que Dios es capaz de cubrir toda circunstancia y toda situación. Quiero que vaya conmigo y que leamos bien este versículo. San Marcos 10:29. ¿Qué dice San Marcos 10:29? Oiga, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, e hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando? De recompensas.
Y mire, está hablando de recompensa, está hablando de toda una cosecha. Aquella semilla, para aquella semilla que se siembra en sacrificio, a lo mejor, que se siembra en persecución, que se siembra en dolor, que se siembra en necesidad, que se siembra en angustia, esa tiene recompensa. Esa tiene recompensa de parte de nuestro Dios. Yo recuerdo que un hermano contaba, él tenía su célula en su casa, y dice que de repente estaban tan escasos, pero aún con todo y lo escaso, dice que ellos mandaban a comprar las reposterías. Y a él siempre le gustaba tener las mejores reposterías. Y las mandaba a traer y se las ponía a los hermanos. Y dice que los hermanos, ni lentos, dicen, ni perezosos, no le dejaban nada. Y ellos queriendo que al menos una repostería, dice, una repostería la quedara. Entonces cuando ellos terminaban, terminaban prácticamente sin nada. Porque ya se habían comido en los hermanos su dinero para la cena en reposterías. Pero dice que siempre era curioso que cuando había una situación semejante, sin que ellos dijeran absolutamente nada, siempre habían personas o hermanos que al final de la reunión se encargaban y le decían: mira, hermano, nosotros le trajimos esto, nosotros le trajimos acá, nosotros le trajimos allá. Y de manera así tan no usual, él se daba cuenta que había provisión de parte de Dios para su necesidad cuando él había hecho un sacrificio, había sembrado en sacrificio, fíjese bien. Y eso se da. Por eso nosotros, hermanos, nunca debemos, o más bien debemos hacer huir todo lamento, toda incomodidad de nosotros cuando se trata de servir al Señor o a los hermanos, como para decir: ay, no, yo ya me aburrí, yo ya no puedo. Sino todo lo contrario. Debemos captar, hermanos, y entender que cuando sembramos en sacrificio, sembramos en necesidad, sembramos en angustia, sembramos en persecución, sembramos en medio de afrentas y seguimos haciendo la obra de Dios, entonces decir que hay recompensa. Que hay recompensa, fíjese, de parte de nuestro Dios. Entonces lo que Pablo descubrió en su vida de fidelidad al Señor era que el poder, que la gracia, que el favor del Señor era más evidente cuando estaba en alguna experiencia de dificultad que cuando no la estaba. Pablo descubrió a un Dios tan cuidadoso, tan amoroso, ayudándole más bien a sacar provecho de las circunstancias difíciles que a hundirlos en ella. Fíjese que Pablo no era de quien no fue de aquellos que dicen ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Qué me está enseñando el Señor en medio de esta circunstancia? ¿Qué está tratando de sacar de mí en medio de esta situación el Señor? Oiga, Pablo creía en la soberanía de Dios y entendía que nada escapa al control del Señor como para angustiarse, sufrir angustia. Es una semilla, hermanos, que da fruto. Cuando nosotros hemos llegado a nuestro límite de fuerza, de capacidad, hermanos, es cuando somos más grandes, somos más fuertes. Porque en ese momento comenzamos a depender del Señor. Y es la fuerza del Señor la que comienza a sostenernos en medio de las circunstancias difíciles de la vida.
Entonces Pablo, en una no común para mí experiencia, dijo: por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo, mire, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Amén. Entonces entender esa parte, entender lo que decía el apóstol Pablo: las necesidades, las angustias, las persecuciones no deben ser la materia prima para desanimarnos, no deben ser la materia prima para dudar del amor de Dios, sino todo lo contrario. Debe ser la materia prima, fíjese, para incrementar o alimentar más el amor de Dios, o el amor nuestro, ¿verdad?, hacia el Señor. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, va a haber provisión en medio de las circunstancias difíciles. Dios tiene algo, hermanos, en mente que a lo mejor nosotros no lo conocemos, no lo hemos visto, pero Dios lo ha planeado para nosotros. Ahora, por eso quiero dejar tres consejos, digámoslo así, de cómo fortalecer el amor al Señor en medio de las circunstancias difíciles, que es el punto. ¿Cómo llegar a esa experiencia del apóstol Pablo? Como para decir, como él dijo: por amor a Cristo me gozo en las dificultades, me gozo en las persecuciones. Quiero dejarles tres consejos. La idea es cómo acercarnos a la palabra de Dios, cómo poder practicarla, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Entre esos tres consejos, el primer consejo para poder ubicarnos exactamente en la postura del apóstol Pablo, yo diría que lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Número 1, tomar conciencia, fíjese, conciencia de todo el poder, sabiduría y amor que el Señor nos tiene. Para cubrirnos en cada necesidad o situación de la vida. Amén. Dios tiene el poder, hermanos, de cubrirnos, de no dejarnos solos en los momentos difíciles. Yo me fijo, hermanos, cuando fallece una persona en una familia que es creyente, y todos son creyentes, yo veo esa provisión, como Dios suple en consolación y en fuerza. Y uno mira a los hermanos, que a lo mejor aquellos que están llorando, y los hermanos están tranquilos. A lo mejor en situaciones donde otros estarían alarmados y a lo mejor sufriendo, ellos están tranquilos. Y a mí siempre me llama la atención eso. Ahora, yo no puedo dejar de ver el poder de Dios ahí, obrando en una circunstancia difícil, pero supliendo en consolación a aquel que lo está necesitando. A mí me inquieta siempre, yo siempre ando viendo a los que estén tranquilos. Y yo digo, ¿de dónde le puede venir tanta tranquilidad cuando están viendo a un ser querido partir? Yo sé que va a llegar la consolación. Y lo mismo quiero decirles en esta noche. O sea, cuando hay tribulación, hay consolación, hay provisión de Dios. Si hay escasez, hay provisión de parte de nuestro Dios. Cuando hay persecución, hay provisión de parte del Señor. En toda circunstancia difícil está la provisión de nuestro Dios, fíjese, cubriéndonos siempre. Y eso no debemos de dudarlo, sino todo lo contrario. Amén. Habrá provisión.
Yo quiero que levante su mano y diga: hay provisión. Dios suple toda circunstancia y toda situación. Él la cubre en el nombre de Jesús. Él la cubre en poder, en autoridad. Él la cubre. El Señor te cubrirá. Y a esa circunstancia y esa situación será la materia prima. No para que te alejes del Señor, sino para que aprendas a amarlo. Porque habrá una salida, habrá un camino, habrá una respuesta, habrá una manera de salir de esa situación. Porque Dios provee para sus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces lo primero es eso. Mire, tome conciencia de todo el poder, la sabiduría, el amor que el Señor tiene para cubrirte a ti en tus necesidades, cualquiera sea. Mire cómo es el amor, hasta dónde nos cubre el Señor, hermanos, con su amor y con su poder. ¿Hasta dónde? Yo quiero que vaya conmigo a Romanos 8:33. Y oiga lo que dice. ¿Quién acusará? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El enemigo no puede condenarnos, hermanos, frente al hecho que el sacrificio que fue presentado por nosotros fue el mismo Dios. ¿Quién nos puede condenar? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego, mire, dice la pregunta. Hay una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar? Dice: tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y luego dice: mire, por lo cual estoy seguro. Como quien dice: no estoy dudando, estoy totalmente garantizado de lo que les voy a decir, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo pregunto: ¿suple el Señor o no suple? ¿Cubre o no cubre? ¿Ama o no ama? O sea, el Señor ama. Si el Señor ama, entonces ¿cómo no debemos nosotros entonces amar a nuestro Dios? Mire en qué postura, en qué posición el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Cuando nos dice: ¿sabes qué? Dice: mira, la muerte no te puede apartar de mi amor. La vida no te puede apartar. Los ángeles no te pueden apartar. Principados no te pueden apartar. Potestades no te pueden apartar. Lo presente no te puede apartar. Lo porvenir no te puede apartar. Ni lo alto ni lo profundo. Ninguna cosa te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué garantía? ¿Qué cosa? Pero mire qué difícil es. Qué difícil es cuando no tenemos un apoyo en la palabra de nuestra realidad. Porque cuando nos sentimos
solos, nos sentimos solos. Cuando nos sentimos sin amor, nos sentimos sin amor. Y se nos olvida la palabra. Cuando Pablo dice, ¿sabes qué? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nada te puede separar. Ahí está el Señor, hermanos, con nosotros en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, y está cubriéndonos, y está supliéndonos, y está, hermanos, proveyendo aquello que estamos necesitando. Amén. Por eso Él decía, mire, por amor a Cristo yo me gozo. Yo me gozo. O sea, yo no me voy a entristecer por la persecución. Yo no me voy a entristecer por la necesidad. No, yo voy a estar gozoso. Y yo creo que Pablo lo que había descubierto era precisamente eso, que para toda circunstancia dentro de la gracia de Dios hay provisión. Dios dará la salida. El Señor mostrará, mire, cómo salir adelante en medio de aquella circunstancia, en medio de aquella situación. Entonces, número uno, adquiere conciencia de ese poder, de esa sabiduría y de ese amor. O sea, acuérdese siempre, o sea, que el Señor está ahí para cubrir. Número dos, vea en cada dificultad oportunidades en donde el amor del Señor será derramado en tu vida. Eso es todo lo que está pasando. Eso es todo lo que está sucediendo. El Señor permite las situaciones difíciles, mire, para que crezcamos en carácter y crezcamos en testimonio vivo de su poder. Cuando el Señor nos hace esperar en unas circunstancias, Él lo que está haciendo es construyendo grandes testimonios. Si no tuviéramos el testimonio de Abraham, ¿qué hizo? Construyó un gran testimonio de poder. Cuando le permitió, ya viejo, llegar a viejo y no darle hijos, dejar a su mujer en la esterilidad. ¿Qué estaba haciendo? Construyendo un gran testimonio que hasta el día de hoy sirve como base de testimonio de fe. Entonces, cuando estamos en una dificultad X y no vemos, fíjese bien, una respuesta, yo te diría, el Señor está construyendo un testimonio de poder, un testimonio de amor. Eso es lo que está haciendo. Y eso es, hermano, lo que nosotros contamos. Mire, hermano, fíjese que llegó un momento que mi situación era tal que llegué a este extremo. No te pasa nada diferente a lo que le pasó a Abraham. ¿Qué estaba haciendo con Abraham? Construyendo un gran testimonio de poder. Y eso es lo que hacen nosotros. Dios permite las necesidades, permite las angustias, permite las persecuciones, porque Él de ello toma como materia prima para construir sus grandes testimonios de fe en aquellos que le creen. De eso se va a ocupar el Señor. Eso es lo que está haciendo, construyendo grandes testimonios. Amén. Siempre me llamó la atención. Me llama la atención lo que cuenta Pablo de sí mismo ahí en 2 Corintios 1:8. Vaya conmigo. Miren lo que le pasó y cómo lo captó y lo entendió él, fíjese.
2 Corintios 1:8. Leamos al 10. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Como quien dice, no había posibilidad, no había ninguna. Pero oiga, ¿por qué llegó a ese extremo? ¿Por qué permite el Señor los extremos? Y luego dice para. Y la palabra para es una preposición que indica propósito. ¿Con qué propósito? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mire cómo le cuesta al Señor, hermanos, trabajar en nosotros para que arranquemos la confianza en nosotros mismos. Imagínese usted. Dice, me llevó a ese extremo para arrancarme la confianza a mí mismo y que comience a confiar en el Señor. Y luego Pablo dice, pero hay provisión. No me dejó allí tirado. No me entregó a aquellos que me perseguían, no lo hizo. Solo era para que aprendiera a confiar en Él y dejara de confiar en mí mismo. Amén. Entonces, aquí vemos que Dios proveerá, Dios sacará, Dios suplirá. Y de hecho, hermano, ya lo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo con tal de dárnoslo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces hay provisión. Amén. Si ya lo dio todo, ¿cómo no nos va a dar, hermanos, lo más pequeño? Hay provisión. Amén. ¿Por qué no le dice a su vecino, hay provisión? Hay provisión, cualquiera sea la circunstancia, dígale, hay provisión. Puede ser necesidad, puede ser angustia, puede ser persecución. Hay provisión de parte del Señor en el nombre de Jesús. Hay provisión. Y número 3, hermanos, número 3, practique fuertemente la oración en los momentos de dificultad, a fin de echar sobre el Señor toda la ansiedad y recibir del Señor toda su paz. Eso es importante. La preocupación, lo que me dice, la angustia, lo que me dice es como el semáforo en rojo. No puedo pasar. Cuando estamos en preocupación es signo, fíjese, que debemos hacer un alto y debemos buscar al Señor. ¿Por qué? Porque hay provisión para la preocupación. Y la manera en la que Dios cubre la preocupación es con paz. Fíjese, con paz. Dios te dará paz, aún en medio de la circunstancia difícil. Y la palabra ya lo dice. Mire, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo lo he encontrado a través de la oración, cuando logro entregar toda mi necesidad a Él. Cuando yo comienzo a hablar y comienzo a quitar toda mi carga, expresándole al Señor lo que ando viviendo, entonces se da algo. Yo le doy a Él mi carga y Él comienza a mí a trasladar mi paz. La meta de la oración debe de ser alcanzar la paz.
Y cuando yo tengo la paz, implica que Dios ha tomado mi carga. Eso es algo que debemos saberlo, debemos conocerlo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dale gracias al Señor. Y yo lo dije la vez pasada, ¿por qué debemos darle gracias a Dios? Porque hay provisión, hermano. Porque hay provisión. O sea, uno no va a ir a la oración, no debe de ir dudando si habrá o no habrá. Hay provisión, siempre hay provisión. Por eso siempre tiene que haber acción de gracias a nuestro Dios, porque Él suplirá todo lo que falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es la tercera cosa para mí importante, que nos puede ayudar, hermanos, a gozarnos, como decía Pablo, en medio de las circunstancias. Por amor a Cristo, ese amor eterno que están cantando es otra cosa, hermano. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Ya vamos a comenzar a cantar los coros de acá, hermano. No me voy a comenzar a cantar otra cosa. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces somos ¿qué? Fuertes. Cuando hemos dejado de confiar en nosotros mismos, es el momento más precioso, porque es el momento en el que el Señor entra, hermanos, con su mano de poder para proveer y darnos aquello que estamos necesitando. Amén. Póngase de pie, hermano, ya me dio miedo que comencemos a...